Buenas tardes. Rezamos hoy celebrando al evangelista San Lucas y compartimos un pasaje que está en el capítulo 10 de su evangelio. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa, en las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Le debemos a San Lucas el haber subrayado la importancia de la misericordia de Dios, especialmente en su Evangelio, no solo, aunque especialmente por las actitudes de Jesús frente a los pecadores, sino también porque el mismo Lucas en distintas situaciones justifica cosas que serían como para culpar a alguien, justifica a los discípulos que se quedan dormidos, por poner algunos ejemplos, que se quedan dormidos en el huerto, en la oración de Jesús, y lo justifica diciendo que se durmieron por la tristeza. Incluso de Judas hace ver que en realidad es Satanás el que obra a través de él. En su evangelio no son los judíos o no es el pueblo judío el que condena a Jesús, sino algunas autoridades. Va mostrando la compasión, la misericordia de Dios de distintas maneras. También le debemos a Lucas el haber señalado la importancia o la necesidad de la oración. Son muchos los personajes que nos presenta en oración, incluso hasta el mismo Jesús aparece necesitado de esos espacios de encuentro con Dios. Y como vemos hoy también esta otra cosa que Lucas nos quiere dejar en su Evangelio, que es la apertura del Evangelio a los paganos. Tal es su preocupación que Lucas termina su Evangelio en la ciudad de Jerusalén con el envío y empieza su segunda obra, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la salida desde Jerusalén hacia el mundo, en el anuncio. En este sentido se puede leer este pasaje de hoy también. Es poco probable que Jesús haya podido efectivamente ir a las ciudades a donde envía a estos 72, dice, para que lo precedieran, dice el Evangelio, en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Digo, que haya ido físicamente es poco probable, pero es altamente probable que lo que Lucas está diciendo es que donde van los misioneros a las zonas paganas, Jesús se hace presente allí también. Podemos recordar aquella expresión también del Evangelio: donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Donde van los enviados, en este caso a todo el mundo, representadas las 72 naciones, al menos se creía que eran 72 las naciones paganas, representadas en estos 72 enviados. Allí donde van ellos va a ir Jesús, se va a hacer presente Jesús. Este recorrido de Jesús, que inicia precisamente con este envío, Jesús se dirige hacia Jerusalén, donde va a entregar la vida, y después desde allí se abre la evangelización a todo el mundo. Es como una de las grandes preocupaciones de Lucas. De la mano de esto viene otra preocupación presente en el Evangelio de Lucas, que es la de la comunión, la entrada de paganos al cristianismo junto con la entrada de judíos generaba algunas discrepancias, sobre todo porque algunos judíos pensaban que, como el anuncio primero había sido al pueblo de Israel, los paganos tenían que adherir a toda la tradición, a todas las costumbres y a todas las prácticas
del pueblo de Israel para poder hacerse cristianos. Esta discusión que se encuentra en la primera iglesia de una manera muy fuerte, San Pablo tiene varios textos referidos a este problema en las primeras comunidades, también es una preocupación de Lucas, donde pone el acento en la importancia de estar en comunión con Jesús. Quise como recoger algunas cosas del Evangelio para compartir nuestro ratito de oración y también para pedirle a Dios que nos vaya regalando conservar todas estas cosas, conservar la capacidad de la misericordia respecto de las actitudes de los demás, la misericordia de Dios que Lucas expresa de distintas maneras, conservar la certeza de que es necesaria la oración en la vida personal, en la vida comunitaria, el defender los espacios de silencio y de oración en nuestra propia vida y en la vida de nuestra comunidad. El sentirnos siempre enviados sin límites, es decir, no hay personas que no puedan recibir el anuncio. En tiempos de el inicio de la evangelización, hablar de dirigirse a los paganos es una cosa casi impensada, excepto porque ya Jesús lo había hecho en algunas oportunidades, pero tener presente esto, el anuncio del Evangelio tiene que ser para todos, con esta palabrita de Jesús que tantas veces en la iglesia hemos querido destacar: vayan, no podemos quedarnos cómodos en nuestra situación de fe, en nuestra situación de vida, sin compartir estas riquezas, las más grandes riquezas que tenemos, que es el Evangelio. Otra de las preocupaciones de Lucas, la valoración de los pobres y la necesidad de compartir no solo lo material, sino también, como digo, estas riquezas que significa para nosotros tener fe. Esta gran riqueza es para ser compartida. Y finalmente pedirle también a Dios en este día, por intercesión de San Lucas, que sepamos pasar por encima de nuestras diferencias, por importantes que sean, que seguramente nunca serán tan grandes como las que padeció aquella primera comunidad, pasar por encima de nuestras diferencias para vivir en la comunión con Jesús. Esto lo haremos también apoyados en la oración y con la conciencia despierta siempre de la necesidad de salir a anunciar el Evangelio a otros. Le pedimos a Dios que nos regale en esta tarde su bendición, que nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.